Hola, muy buenos días. Esta es la segunda entrevista de una serie de entrevistas que como Movimiento Ríos Vivos tenemos programadas en el marco de nuestra asamblea permanente. En esta ocasión invitamos al comandante de policía de Antioquia. Eh, Estamos esperando se pueda conectar. Nos dicen que tiene una reunión en este momento que nos va a atender el subcomandante de policía de Antioquia, el coronel Ever Gómez. Esta entrevista se programa con el ánimo de tener un diálogo entre el movimiento social y autoridades, pero también otros activistas en el país, y también vamos a tener algunos invitados internacionales. En esta ocasión quisimos tener un diálogo con la policía, del Departamento de Policía de Antioquia específicamente, en tres líneas. La primera es que como movimiento defensor de derechos humanos y ambientales estamos preocupados por las dinámicas que está adquiriendo el crimen organizado en Antioquia. Ese cambio en el comportamiento delictivo, queremos que el comandante o el subcomandante nos den su reflexión sobre qué está pasando en Antioquia, qué ha cambiado con la cuarentena, qué ha cambiado con el COVID-19 en el departamento de Antioquia, que nos dé su análisis. Tenemos algunas de las cifras oficiales del departamento de policía y queremos entender un poco más qué está pasando con esos delitos que tradicionalmente se venían presentando lastimosamente en el departamento, y que se han visto reducidos en el marco de la cuarentena, pero también como otros se han disparado. Queremos entender esa situación, por qué está pasando, pero además en este primer bloque queremos saber si se han aumentado los ataques a líderes y defensores de derechos humanos. Nuestra preocupación específica por todos los líderes y lideresas que defendemos la vida, la naturaleza, que defendemos las aguas del departamento, que defendemos los bosques, pero también de todos los líderes en general. En una segunda parte, un bloque de preguntas basados en el interés que tiene el movimiento Ríos Vivos en todo lo que tiene que ver con la desaparición forzada en el departamento. Nosotros hemos venido desde hace muchos años haciendo un esfuerzo muy grande por la búsqueda de los desaparecidos en el departamento, precisamente en la zona afectada por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, pero todo un interés por tener un diálogo institucional para que no se deje de buscar a los desaparecidos en este delito de lesa humanidad, y sobre todo para que conozcamos a través de esta entrevista cuál es la labor de la policía en este momento en relación a la desaparición forzada. Y por último, un bloque de preguntas relacionado con el tema específico de Hidroituango, con el derecho a la protesta pacífica, las garantías de la policía del departamento de Antioquia, las garantías que nos da los movimientos sociales para la protesta pacífica, y en el marco de esas garantías, pues hablar de la movilización que nosotros tenemos programada, que tuvimos que suspender en vista de la pandemia y de la declaratoria de emergencia que se da en el país, pero que vamos a continuar insistiendo en la necesidad de hacer esta movilización. Entonces queremos hablar de esas garantías y sobre todo de las garantías en el marco de toda la zona de construcción del megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, pero también teniendo en cuenta que hay unos convenios con policía entre la empresa que construye Hidroituango, y queremos saber esa independencia que tiene la institución policial para poder nosotros tener esas garantías. Estamos esperando a que se conecten. Tenemos reporte de que se conectan desde el municipio de Toledo. La vicepresidenta del Movimiento Ríos Vivos, Milena Flores, está con algunos coordinadores del Movimiento Ríos Vivos. También se conectan desde Lima, Perú. Un saludo muy, muy especial. Vamos a ver qué pasa con nuestro invitado.
Sí. Bueno, mientras se conecta el subcomandante, eh, se reportan también de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos de Valdivia. También están en este momento escuchándonos. También se reportan desde Bogotá. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Sandra Sea, vamos a ir viendo este gráfico sobre el cual queremos entrar a analizar la situación de la desaparición forzada en el país. ¿Puedo poner más grande? Bueno, ya llegó nuestro invitado. Coronel, ¿nos escucha? Perfectamente. Un cordial y muy afectuoso saludo a todos los amigos que se encuentran conectados en esta plataforma. A ustedes, Isabel, muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos complacidos, nos sentimos halagados de participar con ustedes en este momento. Bueno, coronel, ya había hecho un poco la introducción del ánimo de esta entrevista y es este diálogo que nosotros teníamos preparado de manera directa con algunas instituciones en el marco de nuestra asamblea, pero que tuvimos que aplazar por toda la emergencia que se está dando. Pues queremos continuar de alguna manera con las actividades del movimiento, así sea a través de estas plataformas, mientras la vida vuelve a la normalidad, esperemos en algún momento, pero animando siempre a que nos quedemos en casa, a que guardemos y respetemos las normas, sobre todo para nuestra propia salud, para cuidarnos los unos a los otros. Le cuento que están conectados desde Toledo, desde Valdivia, desde Caucasia, desde Sabana Larga, ya están reportando desde el Tuago también, están reportando que están conectados a esta transmisión. Va a haber, coronel, 3 bloques de preguntas. Para nosotros es muy importante conocer en este momento en qué ha cambiado la actuación de la policía en el marco de la pandemia, saber qué delitos se han disparado y qué delitos se han disminuido, como esa situación particular en el departamento de Antioquia. También conocer si se han disparado los ataques a los movimientos sociales, los ataques a los líderes sociales, cómo está la situación en este momento en el departamento para nosotros, los líderes, que es una situación pues, que siempre nos ha preocupado al movimiento Ríos Vivos, a todos los líderes del movimiento, pero además a todos los líderes sociales en el departamento. Un segundo bloque, un interés muy importante, coronel, para Ríos Vivos, que es el tema de la desaparición. Usted sabe que nosotros hemos dedicado más de 10 años a la búsqueda de los desaparecidos. Tenemos un anhelo y es encontrarlos, los vamos a seguir buscando, tenemos el anhelo de que esas madres puedan reunirse algún día con sus seres queridos. Y bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, teníamos programado, digamos, los protocolos para adelantar, promover exhumaciones en el departamento. Todo eso ha quedado suspendido por ahora por esta situación, pero queríamos que ustedes conocieran que es necesaria esta articulación porque el objetivo del movimiento es seguir buscando a los desaparecidos. Entonces vamos a tener algunas preguntas ahí muy puntuales sobre el tema de desaparición forzada y finalmente todo lo que tiene que ver con Hidroituango, con la movilización, la protesta que nosotros estamos esperando poder realizar, las garantías para esa protesta social. Entonces, comencemos, coronel, con esa primera parte. Cuéntenos en este momento qué delitos se han aumentado, cuáles se han disminuido, cuál es esa nueva actuación de la policía en el marco de esta pandemia. Bueno, primero que todo, a todos los amigos de nuestros municipios, a nuestros campesinos, pero particularmente a todas nuestras lideresas y líderes, un cordial saludo, muy institucional, muy afectivo, indicarles que son supremamente importantes en el ejercicio de la democracia colombiana, la labor que ustedes hacen. Todo nuestro apoyo, toda nuestra consideración, pero por encima todo nuestro cariño, porque consideramos y valoramos profundamente todas las actuaciones en el marco de lo que ustedes realizan, ni más faltaba.
Ya con respecto a la pregunta, tengo que indicarles varias cosas. Si bien es cierto, la institución, y no solamente la Policía Nacional, sino la fuerza pública, ha volcado su compromiso a mantener las condiciones de aislamiento obligatorio de la comunidad. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay un decreto con unas excepciones. Este decreto permite a algunas personas generar o hacer los desplazamientos en el marco de esas excepciones. Entonces, lo primero que hace la Policía Nacional es controlar que las personas que se encuentran en la calle estén validadas en el marco de esas excepciones. Uno. Dos, si no lo están haciendo, pues se impone el comparendo del Código de Policía. Al momento tengo que decirles que desde que se empieza este ejercicio puntual, se han realizado 3.500 comparendos en el Departamento de Policía de Antioquia. 3.500 comparendos que corresponden a personas que de alguna forma han venido o han sido sorprendidas en la calle en el incumplimiento de este decreto. Pero también se han capturado a 10 personas que han sido reincidentes en el incumplimiento de este decreto y que se capturan sustentados en el artículo 368 del Código Penal, se llama violación de normas sanitarias. O sea, con su comportamiento y con su conducta están colocando en riesgo la salud pública de todos los habitantes de esa comunidad. Estas personas fueron capturadas y colocadas a disposición de las autoridades competentes. Nuestra actuación la estamos enmarcando en ese ejercicio. ¿Qué delitos han bajado o qué delitos han disminuido? Claro, a partir del confinamiento, pues obviamente las riñas se reducen porque hay menos ingesta de licor, así como también las lesiones personales también se reducen, como también se ha reducido el homicidio, como también se ha reducido el hurto. ¿Por qué? Pues porque las personas no están en la calle y el delincuente, que muy seguramente aprovecha la oportunidad, no tiene esa opción de cometer el delito, teniendo en cuenta de que no está el insumo principal para la comisión del delito, que es el otro ciudadano. Allí, digamos, es una fortaleza que se nos ha presentado y este panorama no es solamente en Antioquia, es un panorama nacional de reducción de la criminalidad en estos puntos, o sea, en estos que les acabo de indicar. ¿Qué delitos se han aumentado? Y tenemos que ser muy francos con ustedes en este punto. Los delitos o los ciberdelitos se han aumentado. O sea, personas inescrupulosas que utilizan plataformas como WhatsApp, plataformas como Twitter, plataformas como Instagram, en donde ofrecen promociones o ofrecen facilidades para algún tratamiento médico, para medicamentos, inclusive hasta para artículos de bioseguridad. Allí se han aumentado las estafas a partir del ciberdelito. Uno. Dos. ¿Qué se nos ha aumentado? Aunque en la estadística, en lo que miramos nosotros, que está documentado, tenemos unas cifras normales, pero lo conocemos y tenemos que ser francos, que es los temas de violencia intrafamiliar. Los temas de violencia intrafamiliar se nos han venido acrecentando y esto es un factor de atención por parte de la policía. Nosotros creamos la patrulla en casa. Hicimos el lanzamiento de la patrulla en casa este fin de semana, en donde a partir precisamente de esos focos de atención que tenemos en cada uno de los municipios, los policías están yendo a las casas a saludar a la familia, a mirar cómo está el entorno, si por alguna circunstancia hay violencia en contra del menor, porque el niño no va a tener la posibilidad, la esposa no va a tener la posibilidad, la compañera permanente no va a tener la posibilidad de ir a una inspección de policía, a una comisaría de familia a colocar la denuncia. Entonces nosotros, a partir de la convocatoria de los mismos vecinos, la convocatoria de la misma comunidad, estamos yendo a esas casas.
hacemos las visitas, dejamos las recomendaciones, dejamos el antecedente y culminamos, o sea, invitamos a ese núcleo familiar a la construcción de una vida sana a partir precisamente del confinamiento. Lo tenemos claro y lo entendemos porque pues muchas personas sufren de esto a nivel mundial, que sus relaciones interpersonales a partir del confinamiento se ven deterioradas porque resanen, nacen o vuelven y se traen circunstancias propias de la convivencia y se generan inconvenientes. Entonces, Coronel, y discúlpeme, lo interrumpo, ¿qué está haciendo la policía para que los mismos agentes no sean foco de transmisión del virus? bueno, aquí hay dos puntos, tres, yo diría tres líneas de actuación institucional. La primera son los elementos de bioseguridad con los que salen nuestros policías, ¿cierto? Entonces, nuestros tapabocas, nuestra gel antibacterial, nuestro alcohol, en fin, todo esto. Pero para que el policía llegue a la estación a recibir su servicio, el policía tiene que pasar, ¿cierto?, por un espacio de desinfección que están ubicados y que están ordenados en todas las entradas de las estaciones de policía. Allí, el policía se desinfecta. Dos, tiene sus elementos de bioseguridad. Hemos organizado que ya no formemos, o sea, los policías ya no forman para recibir la instrucción. O sea, nosotros también generamos un aislamiento social entre nosotros mismos, precisamente para garantizar que no tengamos esa posibilidad de contagio al interior de la fuerza, ¿cierto? Estamos organizando y en la mayor parte del departamento, en las horas nocturnas tenemos monopatrullas, o sea, un policía en cada vehículo, que eso también nos ayuda al aislamiento social del mismo policía en servicio. Le hemos entregado a nuestro policía la instrucción permanente de cómo atender a la comunidad o al ciudadano que manifiesta, puede llegar, es que tiene que llegar a ser a un ciudadano que le diga, yo tengo síntomas. Lo encuentran en la calle y le digan, yo tengo síntomas. Hay un protocolo determinado por la Policía Nacional de actuación de nuestros agentes para atender esas circunstancias. Digamos, eso en un aspecto formal del servicio, ¿cierto? Vuelvo y repito, hemos entregado más de 18.000, tal vez 20.000 tapabocas a nuestros policías en estos días, en un ejercicio coordinado con las agencias del Estado, gobernación, alcaldías y obviamente gestión misma de la policía para que nuestros agentes, nuestros muchachos tengan sus elementos de bioseguridad. ¿Hay algún agente en este momento contagiado? No. ¿Se tiene sospecha en aislamiento? No. ¿Quieren? ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Aquí tenemos un ejercicio normal de afecciones de cuadros gripales que están documentados. Ni siquiera síntomas de COVID en lo que tiene que ver ya con la enfermedad como tal. No, que es que llovió y me mojé y entonces pues me duele la garganta. ¿Qué hacemos con ese policía? Lo mandamos a descansar, obviamente con el protocolo de sanidad, con sus exámenes, con todo este conjunto de actividades propias de salubridad y él se va a descansar. Y le hacemos un seguimiento casi que cada 6 horas de cómo va evolucionando su condición de salud. A partir precisamente de eso, pues obviamente, y al momento en que le pasa su malestar de la garganta o le pasa su malestar en el cuerpo porque se mojó o porque hizo mucho sol y le afectó su condición física, a partir de que se mejore, regresa al servicio, obviamente ya con las valoraciones que nos entrega nuestra sanidad policial. Coronel, ¿cómo hacemos los ciudadanos para confiar? ¿Qué estrategias está teniendo la policía para mejorar esa confianza con los ciudadanos? Sobre todo cuando en el caso específico de nosotros sabemos que hay un convenio entre empresas públicas de Medellín, la policía, el ejército, y esos convenios que se han dado nos hacen tener cierta distancia porque nosotros somos opositores a la obra.
y también queremos saber entonces cómo tener esas garantías para la protesta social, incluso con esos convenios que existen con la empresa a la cual nosotros nos oponemos a esa obra. No, Isabel, aquí tenemos que tener absolutamente claro que si bien es cierto existe un convenio o existen los convenios, la actuación institucional es absolutamente imparcial. Imparcial porque garantizamos y tenemos que garantizar el derecho a la protesta de todas las comunidades colombianas, ni más faltaba. Independientemente que haya un convenio, y tengo que decírselos acá, el convenio existe de hecho, pero el convenio lo que nos indica es que tenemos que colocar un grupo de policías en un determinado sector para cuidar ese sector de grupos criminales, de los grupos criminales que quieran afectar el desarrollo propio de la actividad que hace la empresa, no más, que esa es la función propia de la policía, ni más faltaba que nosotros y de alguna forma impidamos el derecho a la protesta. Por favor, vuelvo y repito, el ejercicio puntual que se cumple con estos convenios es la ubicación de un componente policial en un determinado sector para brindar la seguridad para la continuidad de la empresa sin ningún problema. ¿Y por qué en ese sector? Pues porque se determina la presencia de agentes generadores. Por ejemplo, el ELN, por ejemplo, los grupos residuales, por ejemplo, delincuencia común, que atemorizan y que afectan el normal desarrollo del trabajo de la empresa. Muy importante, coronel, nos están escribiendo en este momento y nos hacen una pregunta. Hace unos días se presentó un hecho en Sonsón con un joven que dormía en la calle y ha sido una preocupación de parte del movimiento. Las estrategias que tenga el Comando de Policía Departamental para controlar el abuso de poder. Son varios los videos que han estado rodando por redes sociales. Nosotros hemos acudido a las instancias pertinentes cuando se presentan abusos de poder, pero en esta situación de pandemia en particular, ¿qué hace la policía para que no se presenten esos abusos de poder? Que es precisamente con lo que nos distancia también cuando empezamos a ver que se están extralimitando sus funciones, pues los ciudadanos empezamos a decir no se puede confiar. Entonces, ¿qué hace la policía para que no se presenten esos abusos de poder y en estos casos particulares tan dolorosos como en el caso de Sonsón, qué ha pasado? Pero, a ver, Isabel, yo sí les quiero agradecer a todos nuestros ciudadanos, independientemente de lo que, del dolor que como comandante veo en los videos, yo sí les quiero agradecer que ustedes los filmen y los denuncien. O sea, es valeroso, es valeroso y lo tenemos en cuenta y lo aceptamos en el entendido de que ustedes nos ayudan a mejorar el servicio. Es que eso nos ayuda a mejorar el servicio. Detectar a estas personas que de alguna forma cometen este tipo de acciones arbitrarias y abusivas en contra de un ciudadano nos ayuda a mejorar el servicio. Uno. Dos. Inmediatamente nosotros conocemos estas acciones, digamos, de extralimitación de la fuerza. Iniciamos la investigación disciplinaria correspondiente. En este caso que Isabel coloca el ejemplo de Sonsón, la Procuraduría nos pidió el poder preferente para adelantar la investigación. O sea, todo lo que ya habíamos adelantado desde control interno disciplinario nuestro, las actuaciones propias que se habían adelantado preliminarmente, fueron remitidas a la Procuraduría porque o la tenemos lista para entregarse a la Procuraduría porque nos lo va a solicitar. Allí, vuelvo y repito, agradecemos profundamente al ciudadano que nos informa, agradecemos profundamente al ciudadano que tiene el valor de firmar esto, porque eso nos invita a mejorar, esto nos invita a decir, vea, todos los ciudadanos están muy pendientes de nosotros como autoridades, de que procedamos de la mejor manera. Yo tengo que decirles, claro, hoy en día y así se va a hacer,
pues el foco de atención del ciudadano que se encuentra en su casa, pues es lo que ve por la ventana, es lo que está viendo por la ventana. El carro que pasa, la moto, el domiciliario que está llegando y obviamente la actuación de las autoridades. Si las autoridades llevan ayuda humanitaria, si las autoridades hacen un comparendo, si las autoridades patrullan, hacen perifoneo. Esto es lo que la gente está viendo. Y a nosotros, créame Isabel y amigos que nos escuchan en la plataforma, estamos supremamente interesados en que el ciudadano, el colombiano, el antioqueño, vea la mejor cara de la policía, vea la mejor cara de la autoridad. Sobre todo en este momento en que tenemos que estar más juntos que en otro. En este momento tan difícil en donde cualquiera de nosotros que está sentado frente a un monitor y nos estamos viendo, nos estamos escuchando, puede ser sujeto de esta enfermedad. En este momento es donde más cercanos tenemos que ser y más conscientes de nuestra responsabilidad como colombianos. Comandante, nos ha preocupado un poco, coronel, en las bandas delictivas y su comportamiento en el departamento. Esa presencia criminal, sobre todo en el Bajo Cauca, en el norte, en el occidente de Antioquia, en esta pandemia, porque sí vemos a la policía concentrada en estas otras labores, no es que se haya duplicado la policía, o sea, no están dos policías, la que siempre ha tenido que estar con, digamos, con los delitos normales, o normales no, porque ningún delito debería ser normal, pero sí con la criminalidad que sigue vigente, y queremos saber esas bandas en el marco del seguimiento que ustedes les hacen, cómo han cambiado esa actuación, porque bajan los delitos, pero vemos que siguen con su presencia en el territorio. O sea, vemos que incluso sacan volantes diciendo que ellos son los que hacen el control con el tema del COVID. Usted debió haber conocido varios de esos volantes y que son el ejercicio legítimo de la fuerza en los territorios. Algunos están controlando caminos veredales, están controlando los vehículos en el occidente. Ellos son los que vigilan los vehículos. Entonces uno ve o la institucionalidad, porque es absolutamente evidente, o sea, dieron la orden de quedarse las familias en el territorio, así como la da la fuerza pública y el gobierno, pero uno ve esos dos órdenes. ¿Qué hace la policía en esa situación? Para nosotros es muy difícil como ciudadanos, por el miedo que generan estas bandas criminales, decir no, vamos a atender es a lo que dijo la policía en Sabana Larga, no a lo que dicen los criminales o en el Bajo Cauca o en el norte, porque nosotros no somos ciudadanos y no tenemos digamos, no nos queremos exponer a ese riesgo, pero sí nos parece muy doloroso el ejercicio de la fuerza que se está dando en medio de esta pandemia por las bandas criminales. Sí, aquí tenemos que ser claros y digamos, el hecho del confinamiento, pues también obliga a estos criminales a confinarse, claro, pero estas estructuras, y digamos, que son tan fuertes y que han tenido tanto tiempo llamémoslo de alguna manera, de preparación en lo criminal, estas estructuras no se han acabado. El hecho de que estén confinados o que la mayor cantidad de los ciudadanos estén confinados no quiere decir que no se hayan acabado. Si bien es cierto, nosotros tenemos un ejercicio muy articulado con el ejército, particularmente en el Bajo Cauca y en el norte del departamento. El ejercicio nos ha permitido llegar a los cabecillas de estos grupos. Este ejercicio nos ha permitido generar prácticamente casi que todas las semanas 1 o 2 combates con estos grupos al margen de la ley, allá en las zonas veredales, donde intimidan a nuestros campesinos. Entonces, sí, también hacemos un ejercicio de fuerza pública, como Isabel lo está referenciando, sí. Somos los mismos policías, no nos estamos doblando, tenemos que hacer los controles para el tema de la pandemia, tenemos que hacer los controles para el tema de la violencia intrafamiliar, pero nuestros grupos especiales
siguen actuando de cara a la afectación que tienen estos grupos criminales. Entonces, aquí vuelvo y repito, lo hemos venido coordinando con Ejército y con Fuerza Aérea, hemos tenido muy buenos resultados, particularmente allá en Norte y en Bajo Cauca, y esperamos, digamos, replicar algunas experiencias exitosas en Suroeste, de forma tal de que esa presión que ejercen estos grupos en contra de nuestras comunidades, esa capacidad de intimidación, la podamos llevar a cero a partir precisamente de la persecución insistente de la fuerza pública en contra de estos grupos criminales. Bueno, comandante, para nosotros es muy importante esa labor. Nosotros no queremos seguir recibiendo órdenes del crimen organizado. Eh, para nosotros como ciudadanos no está bien lo que está sucediendo, que nos lleguen volantes debajo de la puerta, porque además eso nos demuestra que no están confinados. O sea, si nos llega un volante debajo de la puerta, lo que quiere decir es que se están moviendo. De otra manera, no sabemos cómo, no es nuestra labor de inteligencia, pero decirle que se están moviendo y que es nuestra preocupación que estén llegando a las veredas, que se vean grupos fuertemente armados, grupos grandes de delincuencia en las veredas y que también pueden ser un foco de transmisión del COVID. O sea, no solo nosotros, sino que si ellos están en su mundo, pues caminando por donde sea, pueden llegar a llevar el COVID. Entonces queremos que ustedes sepan esa preocupación que como ciudadanos tenemos, porque la gente no se puede negar a ir a una reunión si ellos la convocan. O sea, no podemos. Lo máximo que podemos hacer es ir, estar callados, tratar de hacer lo que no podamos para protegernos y esperar a que la fuerza pública nos acompañe en esa protección de los ciudadanos. Quisiera pasar a que usted viera esta gráfica, la que estoy mostrando en pantalla. En este momento no sé si la puede ver. Es una gráfica sobre la desaparición forzada en Colombia. Estos datos son nacionales y es a donde tienen que aportar todas las instituciones. ¿La puede ver? Sí, señora, sí, señora. Entonces, a nosotros nos ha preocupado mucho, coronel, en este delito de lesa humanidad, que es la desaparición forzada. ¿Por qué en Colombia no logra clasificarse? Es que tenemos casi el 80% sin clasificación, es decir, no sabemos qué tipo de desaparición estamos hablando. Los aportes que hacen cada una de las instituciones es la manera como se alimenta esta base de datos y queremos saber, ustedes como institución, cuál es el análisis que tienen de la desaparición forzada en Antioquia en particular, y saber qué pasa con estas cifras, por qué no conocemos el detalle del tipo de desaparición, a qué es lo que nos estamos enfrentando, sobre todo las madres, las familias que están buscando a sus desaparecidos, por qué no sabemos qué tipo de desapariciones. Isabel, aquí por encima tal vez de lo que de la institución, ¿cierto? Ahí hay unos protocolos que se manejan desde el orden nacional y que lidera la Fiscalía General de la Nación. Nosotros, la Policía Nacional, o particularmente la Policía Judicial de la Policía Nacional, en este caso la SIJIN, es un organismo asesor y que ayuda a la investigación, pero el orientador y el líder, el jefe de la investigación como tal, es un fiscal. Allí, y a partir precisamente de ese mismo mecanismo de búsqueda que está creado mediante un decreto, es el fiscal quien determina la posibilidad de incluirlo o no en esa clasificación de la desaparición. Entonces, ya... ¿Pero qué hace la policía? O sea, la policía recibe un caso y cómo para nosotros saber, cómo es el trámite que le da. ¿Cómo es la actuación? Sí. ¿Cómo es la actuación? Entonces, nosotros se recibe la denuncia, ¿cierto? Se lleva a la fiscalía se la designa a un fiscal que, digamos, es el que lidera la investigación y que tiene una policía judicial.
La policía judicial puede ser la SIJIN o puede ser el CTI. Y a partir de unas órdenes que le entrega a esos investigadores, se va a auscultar lo que dice la denuncia y a buscar otros elementos probatorios diferentes que soporten las hipótesis. Uno siempre como investigador tiene que manejar varias hipótesis y atenderlas, entregarles cositas, darles material probatorio, darles cosas para ver cuál de las dos, cuál de las hipótesis se fortalece y le da un sentido orientador a la investigación, de forma tal de que podamos nosotros tener claridad absoluta de por qué esta persona desapareció, ¿cierto? De por qué esta persona no contesta, no aparece, no se reporta con sus seres queridos, a lo mejor se fue para otro país, a lo mejor está en otra región de Colombia, a lo mejor hace parte de algún grupo, a lo mejor, en fin, muchas circunstancias propias de la condición de criminalidad en el entendido propio de la situación de la desaparición. Claro, lamentamos profundamente que muchas personas que son desaparecidas o son denunciadas como desaparecidas, pues a la postre resulten encontradas sin vida. Claro que sí, eso también ocurre. Otras personas se van del país, no le avisan a nadie porque tenían deudas, porque habían problemas con otros vecinos, con otras personas, en fin, porque tenían circunstancias penales en su contra. Entonces se van y no regresan ni tienen comunicación con ningún ser cercano precisamente para que no los vinculen a ellos en circunstancias como estas. Entonces, Isabel, nosotros como policía y digamos en todo en el ejercicio puntual, está el mecanismo de búsqueda, pero ese mecanismo de búsqueda lo que nos permite es generar esa cercanía desde el ente investigador, que es la fiscalía, hasta con el ciudadano que es el que está colocando la denuncia por la desaparición de su ser querido. Es muy importante y como usted lo decía hace un momento, generar ese espacio de confianza. Ese espacio de confianza es el que le permite al Estado colombiano y a sus entidades tener la posibilidad de que el ciudadano nos cuente un poco más de detalle, un poco más de cosas con respecto a las razones por las que su pariente, su familiar, su amigo está desaparecido o no lo han podido encontrar. Denunciar, Isabel, de forma oportuna la desaparición de una persona, lo que nos permite es tener mayor celeridad en la investigación, mayor celeridad en la posibilidad de encontrarlo. Pero es a partir de la denuncia oportuna, de la información oportuna que nos indique la situación que se presentó. Coronel, justamente por eso, y para nosotros como un movimiento que nos dedicamos también a la búsqueda de los desaparecidos, le quería presentar esta gráfica. En esta gráfica está el reporte de los casos de desaparecidos de la Fiscalía, de Medicina Legal, de la Policía Nacional. Pero entonces, ¿cuál es la dificultad que nosotros tenemos para hacer seguimiento de la situación? Como usted nos dice, ustedes les reportan a la Fiscalía, pero en el registro nacional aparece desagregados los reportes de fiscalía y de policía. Como usted puede ver ahí, la policía está haciendo un reporte del 4%, la mayoría de los reportes, el 58%, los lleva a la fiscalía con SPOA, o sea, cuando ya se ha iniciado la noticia criminal y la investigación respectiva. Tampoco tenemos claridad cuando aparecen y quisiéramos, y eso es para las familias muy importante, cuando aparecen los desaparecidos, si los encontraron vivos o muertos. No tenemos ese registro. Las familias quisieran tener un registro de cuántos de los desaparecidos han aparecido muertos, cuántos vivos, precisamente que se fueron para otra parte, y cuántos de esos fueron torturados, que es nuestra preocupación con los jóvenes
y los niños en el Bajo Cauca, cuántos fueron torturados. Nosotros queremos saber eso para entenderlo y saber como sociedad civil también qué hacemos. Pero entonces me preocupa con lo que usted me dice, es cómo hacemos para saber el detalle en Antioquia del registro de la policía que se diferencia del de fiscalía. Ese Y 4%, sí, este 4% que aparece acá en el cuadro que tú nos compartes, es el 4% de las denuncias que corresponden a las denuncias recibidas por la policía. O sea, que el ciudadano se acerca a la entidad, a la SIJIN o a la estación y coloca la denuncia. Es ese 4% que corresponde a lo nuestro, a la Policía Nacional. Recibir el detalle, como les decía hace un momento, y digamos para responder la segunda pregunta, el, el único ente que tiene la posibilidad de entregar esa información de forma detallada es la Fiscalía, precisamente por la reserva en la investigación. ¿Sí? Claro, entiendo perfectamente que es la Fiscalía la que tiene que buscar a la persona que colocó la denuncia y decirle, vea, aquí encontramos a su ser querido en estas condiciones. Pues se lo dirá a quien colocó la denuncia y muy seguramente habrá algún pronunciamiento público de las actuaciones en el marco de las investigaciones. Pero vuelvo y repito, es la Fiscalía quien lidera la investigación y quien pues tiene que guardar la reserva hasta que no se finalice el caso. Entonces, conocer algunos detalles particulares como estos, pues sí tendría que ser particularmente con la Fiscalía, Isabel. claro, nosotros hablamos de cifras generales y de globales, coronel, no del detalle, por supuesto, porque eso es de familia a familia, sino para poderle hacer seguimiento al fenómeno de la importancia que se conozcan estas cifras. Hace una de las personas que nos escucha, nos hace la pregunta de qué hacer cuando el comandante de estación o la persona encargada, donde no hay fiscalía, porque tenemos muchos municipios en donde no tenemos fiscalía y entonces ese servicio lo tiene que hacer directamente la policía. Cuando se niegan a recibir la denuncia, que porque debe ser, nos ha pasado, que porque debe ser que ese muchacho está borracho, que ese muchacho está por ahí y resulta que después aparece muerto. Entonces, ¿cómo hacemos cuando un agente de policía no le recibe a esa madre desesperada esa denuncia y esa urgencia de buscar a su hijo? Isabel, yo les pido el favor a todos nuestros amigos que están escuchándonos y nos están viendo. Hombre, por favor, está en la línea de la policía, la línea 123, está el teléfono del comandante de estación, está el teléfono del comandante del distrito o está el teléfono del comandante del departamento. Ellos, nuestros policías, claro, uno los entiende en el ejercicio propio de su función, que de alguna forma se dificulta el entender que su hijo a lo mejor está, y nos ha pasado en otras jurisdicciones, se fueron, se fueron de rumba de fin de semana, sí, esa es la verdad. Otros casos, sí, fueron encontrados al poco tiempo su cuerpo sin vida y quedó el hecho sin ser denunciado al momento de la desaparición. Entonces, sí les pido el favor que nos lo hagan saber con la suficiente rapidez para ajustar las instrucciones, para ajustar los protocolos y que nuestros policías reciban la denuncia, reciban de forma muy puntual la información que nos entrega la ciudadanía y que es muy valiosa para mejorar nuestro servicio. Hay una pregunta, coronel, de Lidia Eugenia Hernández. Nos dice que frente a las medidas correctivas consagradas en la ley 1801 se suspendieron los términos judiciales, pero no los términos administrativos para el pago de comparendos. ¿Es eso cierto o los términos administrativos también se suspendieron? No. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nosotros hacemos el comparendo. Policía Nacional hace el comparendo. Y esto da un tránsito a la siguiente instancia,
que es la inspección de policía. La inspección de policía de cada municipio son los responsables de colocar la medida correctiva, que puede ser el pago, ¿cierto? Que corresponde a casi 900.000 pesos. O puede imponer otras medidas correctivas, como son medidas pedagógicas o medidas educativas. Ya el que determina eso es el inspector de policía, no es la institución. Entonces, ya son ellos quienes en la segunda instancia, digamos, atienden esa situación. Pero los tiempos, estamos en los mismos tiempos de la 1801 Estamos en los mismos tiempos de la 1801. y en algunos de los municipios están cerradas las inspecciones de policía, porque también Sí, tenemos esas dificultades. tenemos, Entonces, el ciudadano no puede acercarse a decir, bueno, voy a cumplir mi orden pedagógica o voy a esa segunda instancia. ¿Cómo hacemos ahí? Porque incluso en el municipio de Ituango no le pagaron ni al comandante de policía ni al inspector de policía el teléfono celular, entonces no hay ni siquiera cómo ubicarlos y pues la idea es no salir de la casa. Eso lo debía pagar la administración municipal y pues no lo hizo. No sabemos las razones, nosotros hemos acudido ante el ente de control porque necesitamos que la policía tenga su servicio de teléfono para que la ciudadanía acuda, pero en este momento no lo tiene ni en la inspección de policía. nosotros lo que estamos, si bien es cierto, estamos en los mismos términos de la 1801 en los tiempos, ¿cierto? También tengo que decirles que hay varias inspecciones que están cerradas porque, digamos, los funcionarios no son de la región, no son de ese lugar, y a partir del cumplimiento de las medidas sanitarias salieron de allí. Entonces, las inspecciones hay en Antioquia, creo que son 5, tal vez 6, las que se encuentran sin atención. Allí, todos los comparendos que se hacen físicos, ¿cierto? En la hoja como tal, son subidos en un sistema que se llama Registro Único de Medidas Correctivas. Ese es un gran sistema muy robusto que le permite no solamente a la policía, sino al inspector de policía verificar lo que hay allí. Obviamente, como está digitalizado, tienen la posibilidad, tanto el inspector como el policía, de verificar el cumplimiento en los términos de los tiempos. Y eso ayuda al ciudadano a decir, vea, sí, aquí lo subieron, aquí está la fecha en que el comparendo fue cargado en el sistema, pero aquí está la fecha en que el inspector lo abrió. Entonces, ahí ya hay una posibilidad para que el ciudadano que quiera y que voluntariamente diga, así, yo cometí esta situación, aquí estoy, voy a enmendarla, tenga la posibilidad de decir, usted lo abrió hasta tal fecha, pero yo estuve acá con toda la mejor intención de enmendar lo que había hecho. Pero eso está ya, digamos, con unos tiempos y con unos protocolos de seguridad, ese registro único. Bueno, hay otra pregunta y es, ¿están preocupados en el municipio de Toledo, coronel, porque hay gente que está llegando de las ciudades, según nos reportan por acá, una ciudadana nos dice que en la noche en el municipio de Toledo están entrando personas de otros lugares y de la ciudad y que no se está haciendo control de la policía? ¿Cómo se está dando esa periodicidad de los controles en las entradas de los municipios? Que es una preocupación que tiene la ciudadanía rural, por supuesto, de que el COVID está más en las ciudades y hay gente que está desesperada en las ciudades y se está yendo, incluso en la noche. Tuvimos un reporte también en Ituango de que caminaban llegaban en vehículo hasta cierto lugar y después caminaban para ingresar al municipio, saltándose el retén que había. Y el control que había de los bomberos y de la policía, pero entonces como es periódico, porque no pueden estar ahí todo el tiempo, eso es lo que hemos tenido conocimiento, entonces, bueno, hay gente que está haciendo trampa, realmente. ¿Qué se hace ahí para que no se ingrese a los municipios personas que puedan estar contagiadas? Bueno, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que
somos todos, absolutamente todos, los ciudadanos, los que tenemos una responsabilidad social con nuestros ciudadanos. O sea, yo me cuido, yo me protejo, estoy protegiendo a Isabel, estoy protegiendo a Luis, estoy protegiendo, aparte que estoy protegiendo a mi familia, pero sí estamos en ese sentido. O sea, que es un tema de colectividad en lo social, o sea, de responsabilidad como organismo de comunidad. Es un ejercicio supremamente importante y yo creo que es una de las pocas veces en la historia de la humanidad que nosotros tenemos que pensar y repensar en nuestra responsabilidad como individuos integrantes de una comunidad. Lo que nosotros hagamos mal y lo que nosotros no lo cumplamos, pues obviamente va a generar un impacto en estas condiciones. Ahora bien, al interior y digamos en cada uno de los municipios, en cada uno de los sectores, hay unos puestos de control, hay unos controles, hay una presencia no solamente de la fuerza pública, sino de otras entidades que están ayudando a garantizar como ese aislamiento. Allí todas las autoridades, digamos, tienen esa condición de apoyar y de aportar de manera permanente a esta actividad. Tengo que decírselo, y nos ha pasado no solamente en Toledo, nos ha pasado también ya en otros municipios. Hay personas inescrupulosas que están buscando es lo que tú dices, llegar al municipio, asentarse allí, hasta en ambulancias los hemos encontrado intentando desplazarse para burlar los controles de las autoridades, permisos falsos, niños enfermos, simulan personas desvalidas, en fin, o sea, encontramos una cantidad de argumentos, de disculpas que nosotros mismos hemos evidenciado son falsas. Y obviamente colocamos los comparendos y hacemos, digamos, las actuaciones judiciales como estas 10 que les acabo de indicar que nos ha correspondido realizar. Pero sí, los controles van a seguir, los controles van a continuar en el marco precisamente de lo que nos dice el decreto. Bueno, para finalizar, sabemos que tiene poco tiempo, con una pregunta de un líder de Valdivia muy importante, y es: ¿cómo hacemos para tener esa confianza con los comandantes de estación? Porque los comandantes de estación, los líderes, debemos tener una relación, digamos, permanente, pero los están cambiando periódicamente, por un lado. Segundo, hay muchas denuncias con el tema de la droga, no hablamos de eso, de si han continuado los operativos en relación al tráfico de drogas, al tráfico de estupefacientes, y bueno, sobre eso siempre hay muchas sospechas sobre el personal de policía. Entonces el líder teme esa relación, porque por un lado el comandante puede brindar protección al líder, pero por otro lado se pueden tener relaciones que se tengan con, digamos, sobre todo con el tema de la droga, y en municipios tan complicados donde hay tanta producción de coca. Usted sabe que en este momento hay unas protestas importantes por la erradicación de cultivos de coca en Valdivia, y bueno, hay esa preocupación. ¿Cómo se puede acceder a esa relación para el cuidado del liderazgo cuando algunos policías van y dicen abiertamente el nombre de los líderes? Este fue el que denunció tal cosa, aquel fue el que denunció, y pues nos expone. Necesitamos es precisamente que la policía entienda la labor que nosotros hacemos y también el cuidado de quien está denunciando, quien está tratando de que el país esté en mejores condiciones, que es lo que buscamos los líderes sociales. Y digamos, Isabel, aquí y digamos, muy alineado con las palabras al inicio de esta charla, tal vez en mi saludo, es reconocerles a ustedes, a nuestras lideresas y nuestros líderes, todo lo que hacen por Colombia. Lo que ustedes hacen es para un mejor país, una mejor comunidad. O sea, acompañar a sus comunidades, acompañar a sus entidades, acompañar a nuestros campesinos. Esto lo que nos genera
es la posibilidad de ser mejores. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Yo soy un abanderado de este ejercicio, digamos, donde yo trabajé anteriormente, que fue Buenaventura, y que es un sector bastante difícil y bastante golpeado por la violencia. Eh, Hicimos unas tareas supremamente interesantes y muy importantes con nuestros líderes allá. Aquí indicarles a todos ustedes que nosotros tenemos unos ejercicios de control desde lo interno policial para nuestros policías. Aquí lo que buscamos es que nuestros policías sean íntegros y transparentes en todas sus actuaciones, en todas sus decisiones, en donde la gran mayoría lo hace con el mayor cariño, con el mayor respeto y con el mayor profesionalismo. Si nosotros desde lo interno, o cuando ustedes nos lo informan, o nos denuncian, o lo conocemos, iniciamos los aspectos propios de la investigación, algunas autoridades nos solicitan los cambios de los policías y nosotros lo hacemos, digamos, ahorita por esta contingencia del COVID-19, pues no hemos podido volver a hacer estas rotaciones que son importantes para refrescar la unidad, para refrescar la misma institución. Entonces, es un ejercicio que tenemos muy puntual y muy juicioso. Con también hay una pregunta con el tema de los comparendos, la gente está inquieta, ha habido, digamos, como muchas situaciones con el tema de los comparendos. La propuesta concreta de Carlos Mario Piedrahita es, ¿dónde está ese sistema de información para que lo veamos todo el mundo? O sea, que sea público. ¿Dónde podemos acceder a él y por qué pareciera ser que es más grave que se cometa una infracción que a un delito? ¿Cómo se hace esa ponderación entre infracción y delito? No, no. Bueno, la primera pregunta se llama Registro Único de Medidas Correctivas. ¿Y es público, coronel? Sí, digamos público en el sentido de que está en una estación de policía, está en la inspección de policía, ¿cierto? Pero pues obviamente el usuario para el cargue de la información es un usuario que tiene el policía o que tiene un policía o que tiene la inspección de policía. Allí está ese registro único. Dos, nunca un delito podrá estar por debajo de una infracción al código. Un delito es una afectación grave a la convivencia, es una afectación superior a todo lo que tiene que ver con las infracciones del Código de Policía. Entonces, en este momento, lo que estamos buscando es que esta pandemia no le llegue a más colombianos. Lo que estamos buscando es contener mediante el aislamiento social del ciudadano que esta pandemia contagie y llegue a más personas por varias circunstancias. Uno, y disculpen lo que les voy a decir, lo digo con el mayor respeto. Yo no quisiera ver a mi Colombia como he visto a otros países de aquí cerquita. No quisiera verla así. No quisiera ver a mis centros asistenciales de mi país completamente desbordados en su capacidad. Porque hemos tenido tiempo para prepararnos, hemos tenido las capacidades para hacerlo y de una u otra forma el Estado colombiano ha venido dándonos la información para que nos quedemos en casa y nos está diciendo tantos contaminados más, tantas personas recuperadas, en fin, todo esto. Hay nuevos laboratorios, más laboratorios que hacen más pruebas y esto nos genera precisamente esa posibilidad. Lo que estamos buscando, vuelvo y repito, es contener, porque ya el virus está aquí en Colombia, ya han muerto más de 100 personas y lo que estamos como Estado colombiano es generando todas las condiciones para que no hayan más personas contagiadas. Hay un caso específico, nos dicen aquí que el ciudadano, cómo se defiende de estas medidas correctivas,
en ese registro de único de medidas correctivas, yo como defensora de derechos humanos puedo acceder a él y En la inspección de policía lo puedes hacer y lo puedes apelar. Claro que sí. Entonces, cada ciudadano puede apelar y todos los ciudadanos podemos ir a ver ese registro en las inspecciones de policía. En las inspecciones de policía están allí. Pero obviamente en los cumplimientos de los protocolos que hay para esto. Pero no hay ningún inconveniente. Bueno, también nos preguntan, coronel, ¿han aumentado la desaparición forzada y el reclutamiento forzado? ¿Ustedes tienen reportes, sobre todo los jóvenes, que en este momento se ve una situación tan difícil de falta de alimentos, una situación en la que no hay trabajo y sobre todo de confinamiento? ¿Ustedes creen que esto ha aumentado el reclutamiento forzado o la situación que se está presentando en el Bajo Cauca? No, no, Isabel, en este momento no tenemos las cifras, pero lo que nos indican las unidades que tenemos allá es que la denuncia ha reducido y la información también. Quisiéramos pensar de que la denuncia reduce, la información reduce, es porque no se están presentando los hechos. Quisiéramos pensar eso, pero tenemos que esperar a tener otros elementos de información para poder pronunciarnos de manera contundente en este hecho. Ya. O sea, puede ser que las personas hayan reducido la denuncia, no necesariamente que el fenómeno haya cambiado. Bueno, eso nos preocupa mucho y la idea es que se aumenten las denuncias, así sea por teléfono o buscar los mecanismos para que, sí, claro que se pueda dar esa denuncia. Bueno, nosotros agradecerle, coronel, por su tiempo. Se quedaron algunas preguntas, hubo reportes de sintonía desde Perú, desde Canadá. Un saludo muy especial a nuestros amigos en Canadá que siempre nos están acompañando ahí de los comités de defensa de derechos humanos y acompañamiento a América Latina, y a todas las otras personas que han estado en esta transmisión. Entendemos, como lo está diciendo Cristian Abad, como lo están diciendo otros que nos están escribiendo, la desconfianza con la policía. Para nosotros como movimiento es muy importante seguir trabajando en proteger los derechos humanos y sobre todo que la institucionalidad nos responda como defensores de derechos humanos también, y por eso el acercamiento. Muchísimas gracias a la institución. No. Un saludo al comandante. Esperamos que en una próxima oportunidad pueda estar con nosotros. No, a ustedes, Isabel, gracias por la invitación. Estamos en lo personal muy orgulloso, muy contento de haber compartido este espacio con ustedes y ni más faltaba, los que ustedes necesiten para que el trabajo entre vuelvo y repito, nuestras lideresas y nuestros líderes y la institución sea el mejor. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hasta luego.